el día lunes empezamos nosotros a trabajar el tema de la derivada al terminar prácticamente en la segunda mitad del periodo. Empezamos con la explicación gráfica de una derivada, ¿verdad? Cómo surge esto del tema de la derivada. El día de ayer ya planteamos, pues, en base a ese análisis gráfico, pues planteamos el modelo para el cálculo de la derivada, el modelo formal para determinar una derivada, que concluyó en la definición formal de derivada. A partir de ahí, pues, ya tuvimos un procedimiento para calcular la derivada de una función, que fue mediante la aplicación de la fórmula del modelo de la primera derivada, que es el límite cuando delta x tiende a f de x más delta x menos f de x dividido delta x. Ayer estuvimos haciendo cálculos de derivada aplicando la definición formal de derivada. Bien. Digamos que algo que hay que agradecer en la matemática, en procedimientos, está la creación de los teoremas. Porque los teoremas, pues, ya son, digamos, procedimientos digeridos, ya son procedimientos ya muy de conclusión en cuanto a la forma de cómo nosotros vamos a trabajar un tema. Por ejemplo, cuando vimos límites, les decía yo ayer, cuando vimos límites, pues determinar el límite de forma unilateral es un poquito tedioso. No digamos gráficamente, pero con los teoremas, pues esto se convirtió en un procedimiento mucho más fácil. Claro que hubieron ciertas limitantes, ciertas características, principalmente cuando se calcula el límite de una función racional. Pero si había un grado de dificultad a la hora de calcular un límite de una función racional mediante teoremas, imagínense si nosotros lo aplicamos así, evaluando unilateralmente en un punto crítico. Es también mucho más complicado. Lo mismo sucede con las derivadas. La definición formal, pues, es, ahí sí como su nombre lo indica, la definición formal, la definición original de cómo surge este procedimiento de la derivada. Sin embargo, la creación de los teoremas me ayuda y me simplifica muchísimo el cálculo de una derivada. Entonces, les voy a proyectar ahorita. Entonces, aquí está. Entonces, reglas de diferenciación. Reglas de diferenciación y vamos a empezar. Ahí está la definición formal de derivada. Eso lo trabajamos ya desde antier, quedó definida. Bueno, el límite cuando h, en caso nuestro, pues la deducción que hicimos, esa h la trabajamos como un delta x. De la función f de x más delta x menos f de x dividido dentro de delta x es la definición formal de derivada y va a ser igual a la primera derivada de una función. Ya hablamos un poquito ayer de notaciones. Entonces, para representar una primera derivada, pues cuando la trabajo como una función, la notación más fácil de utilizar es esta, miren, f' de x. Y f' va a significar que es primera derivada.
si tuviera una segunda derivada fuera f sub prima, se le llama, o sea, 2 veces la derivada prima. Y si no, pues una tercera derivada fuera 3 veces ese apóstrofe que aparece ahí. Entonces, es una de las notaciones, de las muchas que puedo utilizar. Ahorita les quiero mostrar algo aquí. De las distintas formas como puedo denotar una derivada, pues cada una de esas formas va a depender de la situación que esté trabajando. A ver, yo voy por aquí. Pero igual yo ayer les escribí. Aquí está, bien. Notación de derivada. Entonces, para representar una derivada, yo puedo venir y utilizar este signo, ¿eh? Eso significa primera derivada. Y normalmente se aplica cuando yo estoy trabajando la derivada de una función. La derivada también la puedo representar así, ¿sí? De y sobre dx. Que eso es, la utilizo esa notación principalmente cuando trabajo razones de cambio. O sea, cómo cambia y respecto a cómo cambia x. O cómo cambia x respecto a cómo cambia y, también lo podemos trabajar así. Esta notación pues también la puedo utilizar cuando trabajo funciones, solo que funciones escritas como y es igual a x cuadrado más 5 menos 20, por ejemplo. Puedo utilizar esa notación para una función, y es igual a x cuadrado menos 20. O puedo utilizar f de x es igual a x cuadrado menos 20. Las dos formas, en las dos formas represento una función. Entonces, cuando la represento como f de x, pues en la primera derivada, pues es fácil venir y continuar con decir primera derivada, pues va a ser f' de x. Pero si mi función la represento como y igual a la primera derivada, entonces va a ser y'. Otra forma de representar la derivada es esta, miren, una d mayúscula y una, eso que significa la derivada respecto a y. Esto normalmente sucede cuando trabajo en un diferencial total. Un diferencial total. El diferencial total es una diferenciación que se utiliza cuando trabajo funciones de varias variables. O sea, no solo así como y es igual a x cuadrado menos 25, sino que ya son funciones, por ejemplo, z es igual a x cuadrado y menos 12xy cuadrado más 25x menos 12y. Ya hay una combinación de varias funciones. Entonces es necesario indicar en base a qué variable estoy haciendo la derivada. Si derivo en base a y, si derivo en base a x, si derivo en base a z. Y esto representa también lo mismo. Voy a derivar respecto a x esta función. Muy bien. Entonces, esos son los tipos de notaciones. En los teoremas, que es lo que vamos a ver el día de hoy, el tipo de notación que utilizan, se van a dar ustedes cuenta, es este. Voy a derivar respecto a x la expresión. Y la primera, el primer teorema de derivada que vamos a ver es el teorema de derivada de una potencia. Entonces dice que si yo tengo como función la derivada respecto a x de x a la n, en donde x a la n pues va a representar una potencia, entonces la primera derivada va a ser igual a n por x a la n menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Ahorita les voy a presentar. Aquí.
Vamos a ver si ahí está. Entonces, teoremas de derivada. Entonces dice, la derivada de la función respecto a x de una potencia, la derivada de una función respecto a x de una potencia x a la n va a ser igual a n por x a la n menos 1. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una potencia, la primera derivada de esa potencia va a ser igual entonces a bajar el exponente. El exponente lo bajo a multiplicar, por eso aparece aquí, ¿no? Y el nuevo exponente que va a quedar va a ser igual a el exponente que se tenía anteriormente, el exponente que se tenía inicialmente menos 1. Eso es lo que dice ese modelo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una función f de x igual a x a la 5, la función f de x es igual a x a la 5, la primera derivada de la función, estoy utilizando una notación, miren, acorde a lo que me están dando. La primera derivada de la función es a x a la 5 va a ser igual. Bueno, entonces dice, bajo el exponente. 5. Copio la base. Y al exponente original le resto 1. Y me queda así. Esa es la primera derivada, ¿no? Y el procedimiento es bien sencillo. Bajo el exponente a multiplicar y como nuevo exponente voy a obtener la resta entre el exponente original menos 1. Muy bien, ese es el teorema número 1. Ahí estamos. Ahí hay una deducción y aquí está, miren. Bueno. En el ejemplo 1 donde dice reglas de potencias, miren, aquí las funciones no las expresan como f de x es igual a x a la 5, como yo trabajé ahí. Normalmente las funciones, yo acostumbro más representarlas como f de x es igual a, porque digo, va a ser una función en términos de x. Así se lee ese f de x. Tengo una función en términos de x igual a x a la 5. La primera derivada, entonces uso esa notación. Ahora, vean los ejercicios que aparecen ahí en el ejemplo 1. Dicen, la derivada, o sea, la función y es igual a x a la 7. Y igual a x a la 7. Entonces, la primera derivada, la notación, para ser congruentes con la notación que estoy utilizando de función, la voy a colocar así. Y es igual, bajo el exponente, copio la base, y al exponente original le resto 1. Y esa es la primera derivada. Entonces, es un procedimiento bien sencillo, ¿no? Ahí está, miren. Y hasta me dice que evalúe para la regla de la potencia A, donde n es igual a 7, dy sobre dx. Miren, me dan otra notación ahí que igual significa la derivada es igual a 7x a la 6. Para B,
la derivada de cualquier variable que está elevada a la 1 va a ser igual a 1. Eso hasta se puede tomar, digamos, como una propiedad. Si yo tengo y es igual a x, entonces la primera derivada, atendiendo a lo que me dice el teorema de derivadas, es 1 por x a la 0. Entonces, la derivada de cualquier variable, yo digo, y puedo concluir y generalizar que es igual a 1. Porque x a la 0, por definición, es 1. Entonces, cualquier variable que yo tenga, si digo y es igual a z, y es igual a t, y es igual a w, etc., la primera derivada de una variable siempre va a ser 1. Y algo así que se nos puede presentar, por ejemplo, en el inciso D, en donde tengo y es igual a x elevada a la raíz cuadrada de 2. Entonces tengo, por ejemplo, y es igual a x elevado a la raíz cuadrada de 2. Muy bien. Entonces, ahí lo que conviene es escribir esa raíz cuadrada que está en forma radical, escribirla en forma exponencial. Eso es lo más conveniente. Entonces, tengo x, perdón, y, lo puedo representar como x elevado a la 2, esto elevado a la 1 medio. Pasarlo a su forma exponencial, que incluso puede ser un valor numérico. Si ustedes sacan la raíz cuadrada de 2, es 1.41, creo. 1.41. Eso es como que ustedes tuvieran x elevado a la 1.41. Entonces, ¿cómo ustedes trabajan según el teorema la derivada de una potencia? Pues sería 1.41 por x elevado a la menos 0.41. Pueden hacer eso, miren. O miren qué fue lo que hicieron ahí. La raíz de x la bajaron, copiaron la x y luego nomás representaron la resta. Ahí solo utilizaron la notación. O sea, ahí lo que hicieron fue nada más dejar esto como, sin pasarlo a forma exponencial, solo trabajaron así, ¿no? Para no complicarse. Entonces, la primera derivada de esto va a ser igual. Bajan el exponente, copian la base y al exponente le restan 1. Claro, ustedes pueden tener la opción entonces de representar esto como y' es igual a 1.41, que es la raíz cuadrada de 2 por x a la 0.41. Pero, como ha sucedido durante los cursos que hemos estado llevando, es preferible a la hora de desarrollar raíces que no tengan raíz, que no tengan, que no podemos sacar exactamente la raíz, es mejor llevársela. Es mejor llevársela y dejarla representada así. Aunque cuando yo necesite sacar un valor numérico a esta raíz, pues necesariamente la tendría que operar. Bien. Y una situación bien importante que a veces nos puede provocar confusión cuando trabajamos este primer teorema. Cuando tenemos exponentes negativos, así como el inciso C, x a la menos 2 tercios.
Entonces, en el inciso C tengo y es igual a x a la menos 2/3. Basta. La primera derivada, entonces, bajo el menos 2/3 y me va a quedar x. Ahora, la confusión aquí muchas veces se da en de que, bueno, yo tengo menos 2/3 y le voy a restar 1, porque eso es lo que dice la definición, ¿eh? Menos 1. O sea, voy a tener menos 2/3 menos 1. Entonces, la primera derivada va a ser menos 2/3 de x a la menos 5/3. Esto lo tengo que operar. X a la menos 5/3. Y bueno, pues cuando ustedes vieron su tema de potenciación y radicación, mis respuestas no pueden quedar con exponentes negativos. Entonces, la primera derivada que ya ha arreglado esto, me queda como menos 2/3 de x a las 5/3. Ahí está. El teorema es fácil de operar, pero como siempre, tengo que tener todas las consideraciones algebraicas a la hora de presentar mi respuesta. Y ese ejercicio que acabo de hacer, aquí está su respuesta, ¿no? Ahí está el por qué se hace todo el procedimiento que está ahí planteado. Bien. Segundo teorema. Es el teorema de una función constante. Este normalmente yo lo trabajo como el primer teorema, pero bueno, aquí voy a respetar el orden que aparece ahí. Entonces, si yo tengo como función una constante, una f de x es igual a 5, por ejemplo, entonces la primera derivada de esa constante es 0. Eso casi que es una conclusión. La derivada de una constante va a ser igual a 0. Y es un teorema, ¿no? El teorema número 2, entonces sería así cortito. Bien, aquí cambiaron la notación para presentar el teorema. El teorema número 2 dice que si yo tengo una función constante, o sea, f de x, si yo tengo f de x igual a una constante, entonces la primera derivada de esa constante va a ser igual a 0. Independientemente cuál sea el número, si tengo f de x es igual a 1000, pues de una vez concluyo que la primera derivada es 0. Algunas situaciones que nos puedan provocar confusión, por ejemplo, f de x es igual a pi. Pi no es ninguna variable, pi es una constante, tiene su valor bien definido. Y aunque no aparezca aquí como un número, yo sé que es un número. Entonces la primera derivada de pi igual a 0. Ese es el teorema número 2. El teorema número 3 es el de la multiplicación por una constante. O sea, una constante que multiplica a una función. Entonces, la derivada de la función c por f de x respecto a x va a ser igual a, bueno, pues separo la constante y saco la derivada de la función. Eso se lee de la siguiente manera. La derivada respecto a x de la función c por f de x, ¿está? Así se lee.
derivada respecto a x de la función c por f de x va a ser igual a c multiplicado por la derivada de la función. Tiene su notación esto y tiene su forma de decirlo. Por ejemplo, 5x a la 4. Aquí se van entonces ustedes dando cuenta de por qué ayer que yo les decía, saquen la primera derivada por definición formal de esta función, yo al ojo les decía, es tanto, porque los teoremas me facilitan mucho la solución de una derivada. Entonces, ahorita dice que la derivada de una función respecto a la variable x, o también se lee la derivada respecto a x de la función, esta que aparece aquí va a ser igual a, en donde c es una constante y f de x es una función. Entonces la constante la separamos y derivamos la función. Un ejemplo es 5, y es igual a 5x a la 4. ¿Y? Es igual a 5x a la 4. Entonces la primera derivada de esto, separo la constante y derivo nada más la variable. Y esa variable está escrita en forma de potencia, entonces la derivo en base al teorema número 1. Bajo el exponente, copio la base, al exponente original le resto 1, o sea, me queda x cubo. Opero estos factores que se están multiplicando ahí, 20 x cubo. Mucho más fácil sacar una derivada por teorema que aplicando la definición formal. Pero claro, la definición formal es importante porque es la base que nos permite comprender el tema. Ahí está. Regla de la suma y la diferencia, dice. Bueno, cuando trabajamos una suma o una diferencia, ustedes ya saben, los teoremas son bien formales. Pero cuando nosotros sacamos la derivada de una suma o una diferencia, es como que estuviéramos sacando la derivada de una función polinomial. Entonces, el formalismo de los teoremas me dicen, bueno, cada término de la función polinomial yo lo voy a considerar como una función aparte. Y entonces voy a distribuir la derivada para cada una de esas funciones. Pero cada función que se considera aparte en realidad viene siendo el término de una función polinomial. O sea, aquí sí, en los teoremas, si se dieron cuenta en los límites, como ahorita en la derivada, los teoremas son muy formales, van como que muy pasito a pasito. Entonces, el teorema el número 4 dice que la derivada respecto a x de la función, quiero ver cómo está la notación aquí, de la función f de x más g de x más h de x más cuantos términos pueda tener una función, cada uno se interpreta por separado, entonces va a ser igual a la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función más o menos, según se nos indique, la derivada de la siguiente función. Y cada una de esas funciones, f de x, g de x, h de x, etcétera, puede venir y guardar esta forma, ¿ve? Una variable multiplicando la potencia. Si es una función polinomial, puede ser que tenga término independiente, entonces la derivada del último término va a ser la derivada de una constante. O simplemente puede ser de que un término sea una potencia. Por ejemplo, aquí tienen que tener un ejemplito.
Ahí está para la resta también. Pero ustedes saben de que cuando nosotros trabajamos, muchas veces tenemos las expresiones así como esa que está ahí, ¿bien? Entonces ahí no es tanto que sea f de x más g de x, sino que es una función polinomial en donde voy a tener términos que se están sumando y restando, se están combinando las operaciones. Y bueno, pues en esa combinación de operaciones, a cada uno de los términos se considera como una función según la definición. Pero nosotros los podemos trabajar así, de manera conjunta y sacar de manera conjunta también la derivada. O sea, y es igual a 4x a la 5 menos 1/2 de x al cuadrado. Cuatro x a la 5 menos 1/2 de x a la 4, perdón, es ahí, más 9x al cubo. 4 más 9x cubo más 10x cuadrado menos 3x más x. Ahí está. Esa es la función que me da. Entonces, según los teoremas, pues yo puedo venir y asignarle a cada uno de los términos de esa gran función, yo podría decir, este es f de x, g de x, h, i, j y k de x. Y a cada uno de esos términos, entonces yo le sacaría la primera derivada. Pero eso significaría entonces que la primera derivada de la función general o la función total va a ser igual. Bueno, derivo esto. 4 por x a la 5. ¿Cómo lo hago? Aplico el teorema número 3. El 5 baja a multiplicar al 4, entonces me queda 4 por 5, 20. X a la 4. Menos. El 4 baja a multiplicar al 1/2. 4 por 1/2 me da 4 medios. 4 medios es 2. X al cubo. Más, dice. El 3 baja a multiplicar al 9. 9 por 3, 27. X, 3 menos 1, 2. Más. El 2 baja a multiplicar al 10. 20. X a la 1. Menos 13, porque el 1 que está aquí baja a multiplicar al 13, 13 por 1, 13, y la x me quedaría x a la 0. Y por definición ya sé que la derivada de una constante va a ser igual a 0. Entonces, mi respuesta la dejo ahí nomás. Entonces, vean ustedes la derivada que acabamos de sacar. La derivada de una función polinomial de grado 5, en donde aplicamos, pues, los 3 teoremas básicos de derivada, son estos 3, ¿sí? Que los aplicamos ya a un teorema en donde vamos a estar trabajando sumas o restas. Pero es el cálculo de derivada de una manera bien sencilla, porque ya se imaginan ustedes lo que significaría querer calcular la primera derivada de esta función utilizando la definición formal de derivada. Sería algo bien trabajoso. Entonces aquí sí, como quien dice, en este tipo de situaciones los teoremas se convierten en una herramienta bien práctica y bien precisa para la resolución de algunas operaciones dentro de la parte esta del cálculo. ¿Alguna duda? Disculpe, yo sí tengo una duda en lo último que pasó con el 6.
El 6 es una constante. Entonces, en el caso del 6, lo que apliqué fue este teorema, ¿no? El teorema de una constante, independientemente cuál sea la constante. Si yo voy a tener f de x es igual a 5, f de x es igual a 1000, f de x es igual a pi, la derivada de una constante siempre va a ser 0. Entonces, a la hora que yo hago aquí la derivada de 6 es 0. Y ya no la coloco, ¿verdad? Porque no tiene sentido colocar el 0. Está bien, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más que tenga duda? Pues estamos bien ahí. Realmente esto del teorema de la suma y la resta, pues no es nada complicado. Miren, ahí está la respuesta. 20x a la 4 menos 2x cubo más 27x cuadrado más 20x menos 13. Bien. Bueno, pues hay algunas aplicaciones, esas las vamos a ver más adelantito. Según el programa, vamos a estar trabajando primero todo lo relacionado con la derivada. Trabajar primero con los teoremas. Ahorita estamos aprendiendo a derivar con teoremas. Ya luego vamos a ver derivadas de funciones trascendentes. Ahorita prácticamente con esto del teorema número 4 nosotros nos adentramos a determinar las derivadas de funciones lineales, cuadráticas, de grado 3, de grado 4, de grado 5. Ya sabemos cómo se deriva una función de este tipo. Luego, en la multiplicación, pues también vamos a ver cómo se trabaja la derivada de dos funciones que se están multiplicando. En la división también. Con eso terminamos los teoremas básicos y entonces empezamos a ver la derivada de funciones trascendentes, que ahí pues no tienen, sí tenemos como base nuestros 3 teoremas, pero ya se trabaja con las características propias de una función exponencial, de una función logarítmica, de una función trigonométrica o de una función trigonométrica inversa. Entonces, cada una de esas funciones pues va a tener sus propias características, pero eso no quiere decir que por lo menos nuestros primeros teoremas no van a tener efecto. Siempre van a tomarse en cuenta. Bien, entonces, háganme el favor de sacar la primera derivada de esa función. Esa es una función polinomial, miren, que dentro de sus términos está, dentro de sus términos incluye expresiones escritas en forma de raíz. Entonces, cuando tengo expresiones así como esa, en donde están involucradas raíces, lo más fácil es representar esas raíces como formas exponenciales. Es decir, voy a ahorrar esto. Es decir, por ejemplo, en ese ejercicio tengo 4 por la raíz. Bueno, y es igual a 4 por la raíz de x más 8 dividido x menos 6 dividido la raíz cúbica de x más 10. Muy bien, tengo la función polinomial, tengo 4 términos, miren, o sea, si nosotros trabajáramos esto con teoremas, cada uno de esos términos sería una función. Y entonces el teorema dice, voy a distribuir
la derivada a cada una de las funciones. Pero ya vimos de que esto nosotros lo podemos realizar de manera conjunta de una vez. Ahora bien, los teoremas van dirigidos, miren, para potencias, para potencias, para constantes, para funciones que ya son de tipo polinomial, como la que aparece ahí, pero no hay algo específico como para una raíz. Entonces, pues lo más parecido a una raíz o lo que más se relaciona con una raíz es una potencia. Entonces, esas raíces que están ahí yo las voy a representar en forma exponencial. Eso quiere decir que la función y me va a quedar como 4 por x a la 1 media. Solo les voy a recordar por aquello que se estén preguntando por qué es eso que la x queda a la 1 media. Hay una propiedad de los radicales que dice que si yo tengo, esto es para refrescarles por si no lo tienen presente, una expresión así, una expresión radical, a elevado a la m raíz n. Esa expresión radical la puedo representar de forma exponencial de esta manera. La base se mantiene. Y exponencialmente, entonces, esto va a tener un exponente fraccionario, un exponente racional, se dice. Sí. En donde el numerador del exponente va a ser el exponente de la cantidad subradical, m. Y el denominador del exponente va a ser el índice radical. Así. Entonces, por eso es de que cuando yo tengo la raíz cuadrada de x, pues la represento de forma exponencial como x elevado a una fracción. Sí, una fracción. Pero el numerador de esa fracción va a ser el exponente de la cantidad subradical. En este caso es 1. Y el denominador de la fracción es el índice radical. Estoy trabajando una raíz cuadrada, pues algunas veces no lo represento porque se sobreentiende que si no tiene índice radical, es una raíz cuadrada. Entonces, por ese motivo queda esto representado de esa forma. Más 8 dividido dentro de x, menos 6 dividido dentro de x a la 1 tercia, más 10. Muy bien. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en el teorema número 1, pues, digamos que la expresión está ubicada en el numerador. No hemos visto todavía cómo se trabaja un teorema de derivadas para cuando tengo funciones racionales. Entonces, para no caer en esto de las funciones racionales y sacar derivadas, yo me puedo evitar trabajar como una función racional. Sí, por ejemplo, esto lo paso con numerador. Esto lo paso al numerador. No importa que pase con signo negativo. Últimamente, ahorita no estoy presentando mi respuesta. Únicamente estoy acomodando la función para no aplicar aquí el teorema de la división. Entonces lo puedo representar así. De hecho, cada vez que ustedes puedan hacer eso, es más aconsejable hacerlo que trabajar el teorema de la división para el cálculo de una derivada. Si ustedes pueden venir y hacer ese arreglo y luego hacer la derivada, pues está bien. Claro, su respuesta sí tiene que ir con exponentes positivos. Ingeniero, disculpe, ahí donde pasó el del 6 partido de x a la 1 tercio, cuando pasó el x para arriba, ¿el signo se mantiene negativo o cambia? El signo cambia. Pero Aquí estaba que... positivo. Igual este signo aquí. Era un más 1. Pues, yo pensé que esos no, pero sí, esos no cambian. No, estos no cambian. Esos son los signos de la operación. Los bueno. que cambian son los signos de los exponentes. Bueno,
Ok, gracias. Bien. Entonces tengo 4 por 1/2 me da 4/2, que es 2. Ahora miren, ¿qué pasa con la X? El teorema dice, bajo el exponente y al exponente original le resto 1. Entonces, 1/2 menos 1 me va a dar menos 1/2. ¿Sí? Más. Bueno. Aquí todavía no me atrevo a poner porque esto va a cambiar. 8 por menos 1 me va a dar menos 8. X. Menos 1 menos otro 1 me va a caer a la menos 2. Este 1/3 va a bajar a multiplicar al 6. Me quedaría negativo. Con este negativo se convierte en positivo. 6 por 1/3 me da 6/3. 6 dividido entre 3, 2. X. Menos 1/3 menos 1 sería menos 4/3. Y la derivada de una constante es 0. Entonces, esta es la derivada de la función, ¿eh? La primera derivada de la función. Pero yo no la puedo representar. O sea, mi respuesta, esa sí no la puedo representar con exponentes negativos. Me queda así. Es más, si quisiera representarlo con raíces, así como se planteó, la respuesta entonces sería esta. Muy bien. Entonces, si gustan, revisemos. Bien, eso fue lo que hicieron, ¿no? Primero, presentarlo de forma exponencial, las raíces, y de una vez aprovecharon para escribirlo todo, ¿sí?, en forma lineal. Eliminaron, ya que sí se puede hacer eso, eliminaron las formas racionales, o sea, las formas exponenciales, para no caer en la aplicación del teorema de la división. Entonces, si nos evitamos eso, es mucho mejor. Y ahí está la respuesta, ¿bien? Nos la dio en raíces. 2 dividido la raíz de x menos 8 dividido x al cuadrado más 2 dividido la raíz cúbica de x a la 4. Bueno, ahí esa última parte no la representaron como raíz. Pero debieron, si cambiaron la primera, debieron haber cambiado también aquí en la segunda. Muy bien. Ejemplos de rectas tangentes, eso lo vamos a ver después cuando veamos, incluso cuando veamos gráficas, también lo vamos a ver. Y bueno, pues entramos entonces. Segunda derivada, dice. Y nos hace falta el teorema de derivadas para la multiplicación y la división, que me imagino tendrían que estar aquí. Ahí está. Entonces, nos quedamos aquí en nuestra siguiente clase. Entonces, entramos a las reglas de productos y cocientes. Bien, entonces, de mi parte es todo por hoy, jóvenes. Les deseo que tengan buen día. Feliz fin de semana. Nos vemos hasta el lunes entonces. Y es todo por hoy.